Ok, daremos inicio a mi presentación. Mi nombre es Mateo Chávez y el día de hoy vamos a hablar sobre la estructura básica de la Constitución por el autor Ollarte 2022 desde la página 1257 a la página 1267. Entonces, para empezar, diremos de qué trata la lectura. Primero, la lectura trata sobre las garantías constitucionales, conocimiento directo de garantías jurisdiccionales, casos de selección y revisión. En segundo, tenemos conflictos de competencia. En tercero, otras facultades de importancia política, calificación de causales de juicio político al presidente de la República, calificación de causal de disolución de la Asamblea Nacional y destitución del presidente de la República y comprobación de abandono del presidente de la República. Y para finalizar esta presentación, daremos mi comentario personal. Entonces, primero empezaremos con las garantías constitucionales y el conocimiento directo de las garantías jurisdiccionales. Entonces, en este marco, la Corte Constitucional juega un papel crucial porque según nuestra Constitución, la Corte no recibe casos a través de un recurso, sino que tiene el deber de tramitar algunos directamente, mientras que puede seleccionar otros casos para pronunciarse. Entonces, ahora nuestro enfoque será la acción extraordinaria de protección. Ese instrumento legal previsto en nuestra Constitución permite impugnar sentencias, autodefinitivos y resoluciones con fuerza de sentencia, pero solo en aquellos casos que se hayan emitido violando las garantías del debido proceso en general, los derechos fundamentales. Entonces también debemos aclarar una confusión común. Aunque la acción extraordinaria de protección se utiliza para impugnar decisiones judiciales, no se considera un recurso en sentido estricto. Esto se debe a que la impugnación se realiza a través de un proceso posterior. Entonces, si la Corte Constitucional considera procedente la garantía, tiene la obligación de ordenar una reparación integral al afectado, normalmente a través de la revocación de sentencias y la orden de emitir nuevas decisiones. También es diferente el caso de la acción por incumplimiento, que no es propiamente una garantía de derechos. Entonces, según nuestras leyes, su objetivo principal es dar eficacia al ordenamiento jurídico. Al ordenamiento jurídico, sí. Ahora hablaremos sobre los casos de selección y revisión. Entonces, en este ámbito, la Corte Constitucional, en casos de selección y revisión, es importante porque la Corte no conoce por apelación las sentencias en materia de protección ordinaria, habeas corpus, habeas data y acceso a la información pública. En lugar de eso, recibe sentencias ejecutoriadas de jueces y selecciona aquellas que contribuyen al desarrollo de la jurisprudencia. Eso significa que cualquier juez de primer nivel puede conocer y resolver estos casos en primera instancia, porque según las reglas generales de competencia y que la Corte Provincial actúa como órgano de apelación. Además, exploraremos la acción de protección ordinaria. Esta es una herramienta que permite a las personas proteger sus derechos fundamentales no cubiertos por otras garantías constitucionales, frente a actos o omisiones ya sean de autoridad pública o incluso de particulares en determinadas ocasiones. Entonces, aquí se aplica la norma que más favorezca la garantía. Entonces, pasemos a la siguiente, que es conflictos de competencia. Entonces, aquí la nueva constitución ecuatoriana da a la Corte Constitucional el poder de resolver disputas de autoridad entre diferentes órganos del gobierno, como se establece en el artículo 436, numeral 7 de la Constitución, y que esto va más allá de la Constitución del 2008, que tenía limitaciones en este aspecto, ¿no? Entonces, los conflictos de competencia son situaciones en las que existe confusión o desacuerdo sobre quién tiene la autoridad para tomar decisiones o realizar estas acciones. Estos conflictos pueden catalogarse en dos. Primero puede ser positivo, cuando dos o más órganos reclaman autoridad sobre el mismo asunto, o negativos, cuando ningún órgano reconoce su autoridad. Entonces, para una mejor explicación, empezaremos hablando sobre el conflicto positivo. Este es un órgano del poder público que debe haber declarado previamente su autoridad. En cambio, en un conflicto negativo puede cualquier persona iniciar este procedimiento. Entonces, dado la forma en que las competencias están distribuidas territorialmente en el Ecuador, como puede ser el gobierno central, las regiones, las provincias, los municipios, la función que tiene la Corte Constitucional para resolver estos conflictos es de gran importancia. Entonces, también es importante notar que los conflictos de competencia no solo se presentan entre entidades territoriales, también han surgido conflictos, perdón, entre diferentes cortes de justicia que eh, la Corte Constitucional da resolución a estos conflictos. Entonces,
Seguimos con la cuarta diapositiva, que son otras facultades de importancia política y la calificación de causales de juicio político al presidente de la República. Entonces aquí la Corte Constitucional juega un papel crucial en la resolución de conflictos políticos, por lo que entre sus facultades destaca la posibilidad de iniciar un juicio político contra el presidente o vicepresidente de la República, pero solo en casos de delitos graves como genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestros, homicidios o por razones políticas o de conciencia. Este juicio político no se inicia a la ligera, claro. La Constitución del 2008 ha establecido un mecanismo de control previo a su inicio y antes de cualquier procedimiento. Entonces, la Corte Constitucional debe calificar las causales de juicio para asegurar su conformidad con la Constitución. Entonces, esta calificación se realiza según el artículo 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que determina que la función de la Corte es determinar si la acusación se formuló de acuerdo con la Constitución. En otras palabras, la Corte verifica si la acusación cuenta con el respaldo de al menos de un tercio de los miembros de la Asamblea Nacional y si se ha identificado correctamente la infracción y si los hechos atribuidos al presidente o vicepresidente corresponden a la causal invocada. Pero, sin embargo, la Corte no está facultada para pronunciarse sobre si las infracciones están probadas y que existe responsabilidad del presidente de la República o vicepresidente de la República. Entonces, continuamos con la calificación de causal de disolución de la Asamblea Nacional y destitución del presidente de la República. Entonces, igualmente, la Constitución del 2008 establece procedimientos para la destitución del presidente y la disolución de la Asamblea Nacional. Primero empezaremos con el presidente. Si el presidente se arroga funciones no constitucionales o hubiera una grave crisis política y conmoción interna, la Asamblea Nacional puede destituir al presidente en caso de arrogaciones de funciones o si se requiere un dictamen previo favorable de la Corte. Perdón, cuando hay arrogación de funciones, aquí se requiere un dictamen previo favorable de la Corte Constitucional, mientras que para la segunda causal no se establece ninguna condición. Además, el presidente para disolver la Asamblea Nacional tiene, existen ciertas condiciones. Entonces, similares a las anteriores, las que podrían motivar su destitución. Estas incluyen arrogaciones de funciones, grave crisis política y conmoción interna, y obstrucción reiterada e injustificación de la ejecución del plan de desarrollo por parte de la Asamblea Nacional. No, esto es solo en casos de arrogaciones de funciones, siempre se requiere el dictamen previo de la Corte Constitucional. También es importante destacar que a la Corte Constitucional no le corresponde determinar si se han probado las infracciones que se le imputan al presidente de la República ni a la Asamblea Nacional, ni la responsabilidad de estos órganos, ¿no? Entonces, para finalizar, la última diapositiva es la comprobación de abandono del presidente de la República. Entonces, aquí la Constitución ecuatoriana del 2008 presenta nuevas formas de tratar cuando un presidente deja su cargo, como en el caso de abandono del cargo. Este abandono, por general, no es fácil de probar, porque se considera como una ausencia injustificada que requiere un proceso previo para confirmarse, ¿no? Entonces, la Corte Constitucional es la encargada de verificar si se ha abandonado el cargo, algo que la Constitución del 1998 no definía claramente. Entonces, este proceso asegura los derechos del presidente, dándole la oportunidad a este de defenderse. Entonces, además, también es clave mencionar que no siempre es fácil decidir si ha habido un abandono del cargo, como si lo sería en casos de muerte, renuncia o incapacidad física o mental. En esas situaciones se busca determinar siempre la responsabilidad política del presidente a través de un juicio político. Y con esto finalizamos nuestra presentación con mis comentarios personales que los voy a leer a continuación. Para mí este libro intenta explorar la política ecuatoriana, pero deja al lector confundido y deseando más detalles. También la descripción de los roles de la Corte Constitucional y los procedimientos para la cesación del mandato presidencial son confusos y subdesarrollados. En general, la lectura deja una sensación de insatisfacción. Perdón. En segunda, tenemos que aunque el libro tiene la intención de ser informativo, no logra el objetivo de manera eficaz, sino que la lectura se hace pesada debido a la falta de estructura y coherencia en la presentación de ideas. Y por último, este libro yo lo considero un tesoro.
por las personas que buscan entender la complejidad de la política ecuatoriana, sus explicaciones de las leyes constitucionales y los matices de la destitución presidencial que son un tanto perspicaces como intrigantes. Entonces, esta es una duda esencial para cualquier persona. Perdón. Entonces, con esto finalizamos mi presentación. Muchas gracias.